Mi nombre es José Antonio García y hoy tengo 98 años. 98. Cuando digo ese número en voz alta, todavía me sorprendo. Me quedo viendo mis manos, con todas las marcas que el tiempo ha dejado, y pienso en todo lo que estas manos tocaron, cargaron, apartaron y a veces soltaron cuando no debían. Pero es justamente por eso que estoy aquí, contando esta historia. No porque sea un hombre especial, estoy muy lejos de serlo. Estoy aquí porque aprendí cosas que tardé demasiado en entender y no quiero que tú tardes tanto como yo. Nací en 1928 en la colonia San Juan de Dios, ahí mismo en Guadalajara, Jalisco, una ciudad caliente, ruidosa, llena de vida y de contradicciones, exactamente como yo. Mi madre se llamaba Carmen y mi padre, Juan, gente sencilla, que no tenía mucho, pero que me enseñó el valor del esfuerzo con la vida que llevaban, sin necesidad de decir una sola palabra al respecto. Cuando tenía 19 años, empecé a trabajar en una tiendita de abarrotes en la colonia Centro. El que mandaba ahí era el señor Raimundo, un hombre gordo, severo y justo, que me enseñó más sobre la gente de lo que cualquier libro podría haberlo hecho. En esa tiendita yo veía el mundo desfilar frente a mí. Veía a la señora que compraba el arroz fiado porque su marido no tenía chamba. Veía al muchacho que llegaba siempre el viernes con los ojos brillando de esperanza, como si el fin de semana fuera a salvar algo que ya se estaba perdiendo durante la semana. Veía a los niños que venían a comprar dulces con las monedas sudadas en la mano, y yo entendía, aunque no supiera explicarlo bien, que todas esas escenas contaban una historia mucho más grande que cualquier plática de mostrador. Fue en ese mismo mostrador donde conocí a María. Entró una tarde de marzo de 1952, con un vestido floreado y un modo de caminar que parecía que el suelo tenía suerte de recibir sus pasos. Vino a comprar harina y frijol, pero se fue con mi corazón en el bolsillo, y creo que ella sabía muy bien lo que había hecho. María era de familia de Jalisco, criada con rigor y afecto al mismo tiempo, de esa manera que solo la gente de los Altos sabe hacerlo. Nos casamos 2 años después, en el 54, en una ceremonia pequeña, pero llena de alegría, y empezamos a construir nuestra vida juntos ahí mismo en Guadalajara. Durante los primeros años de matrimonio, yo creía que bastaba con trabajar, mantener la casa y cumplir con mis obligaciones. Creía que el amor era eso, que la presencia física era lo mismo que la presencia real, que llevar el sustento al hogar era una forma de decir te amo, incluso sin pronunciar las palabras. Pero estaba muy equivocado, y esa ilusión me fue costando caro poco a poco sin que me diera cuenta. El problema de ciertas creencias es justamente ese. Se parecen tanto a la verdad que uno nunca se detiene a cuestionarlas. María intentaba conversar y yo respondía con silencio, no porque fuera un hombre cruel, sino porque había crecido en una casa donde los sentimientos se guardaban bajo llave, donde demostrar debilidad era algo que un hombre no debía hacer. Así que yo me guardaba todo, cada frustración, cada miedo, cada insatisfacción. Iba apilando todo dentro de mí como quien apila cajas en una bodega, pensando que la estructura iba a aguantar para siempre. Pero ninguna estructura aguanta para siempre. Empecé a tener dolores de cabeza que no se me quitaban, problemas en el estómago que las medicinas no resolvían. El doctor hablaba de los nervios, de la tensión, de que necesitaba descansar. Yo lo escuchaba, salía del consultorio y volvía al mismo ciclo. Trabajo, silencio, preocupación, más silencio. Fue hasta que tuve 55 años que algo cambió. Una noche cualquiera, María hizo un pequeño comentario sobre algo que yo había hecho de forma diferente a como ella esperaba, y yo, por primera vez en la vida, abrí la boca y dije lo que pensaba. Sin gritar, sin ofender, pero con claridad, dije lo que sentía. Esperaba lo peor, esperaba el conflicto, la pelea, el llanto, pero lo que ocurrió fue un silencio diferente a todos los demás, un silencio que respiraba. Y después, María me miró y simplemente dijo que llevaba mucho tiempo esperando esa conversación, que ella también tenía cosas guardadas y que ya era hora de que aprendiéramos a hablar de verdad. Esa noche, algo dentro de mí se fue, y no fue algo bueno lo que se marchó, no. Fueron los nudos, los candados,
el peso que ni siquiera sabía que cargaba hasta que desapareció. Pero no todo en esta vida se resuelve con una buena plática. Y eso lo aprendí de la forma más dura posible, cuando mi hijo Antonio empezó a preocuparme de una manera que no sabía cómo nombrar. Antonio era mi orgullo. Creció estudioso, trabajador, se casó bien, construyó su vida con sus propias manos, pero había algo que heredó de mí que nunca quise que cargara: esa costumbre de ignorar lo que el cuerpo dice. Antonio vivía quejándose de cansancio, de un malestar que no se le quitaba, pero siempre tenía una excusa: el trabajo, los compromisos, la responsabilidad. Cualquier cosa valía para no detenerse a escuchar lo que su propio cuerpo le gritaba. Intenté hablar con él. Lo intenté varias veces, pero un hijo que ya es adulto es de cabeza dura, sobre todo cuando heredó la terquedad del padre. Y yo me veía ahí, sabiendo lo que estaba pasando, sin poder hacer lo suficiente para cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó después con Antonio lo guardaré para más adelante, porque esa parte de la historia necesita ser contada con el cuidado que merece. Lo que puedo decir ahora es que esa situación me partió por dentro de una manera que cambió por completo mi forma de ver la vida. Me enseñó que el cuerpo habla y que tenemos que aprender a escucharlo antes de que necesite gritar. Pero mientras todo esto sucedía con mi hijo, había otra sombra creciendo dentro de mi propia casa. Una sombra que yo había alimentado sin querer durante años. Había una persona en mi vida, alguien a quien consideraba un amigo de verdad, alguien que estuvo presente en muchos de los momentos más importantes que viví y de quien descubrí, mucho tiempo después de lo debido, que me estaba haciendo mal de una forma que ni siquiera podía identificar al principio. Este amigo, a quien llamaré Carlos, era de ese tipo de personas que parecía sufrir siempre más que nadie. Cualquier tema se convertía en una queja, cualquier situación en un motivo de lamento, y yo, que había sido criado para ser leal, me quedaba ahí escuchando, tratando de ayudar, sin darme cuenta de que toda esa energía me estaba vaciando por dentro. Había noches en que llegaba a casa después de un encuentro con Carlos y me sentía completamente agotado, sin saber explicar por qué. María me preguntaba qué había pasado y yo le decía que estaba cansado del trabajo. Pero no era el trabajo. Era ese vacío que ciertas personas crean a su alrededor y que te va chupando la energía poco a poco, sin hacer ruido. Tardé demasiado en entenderlo, y cuando finalmente lo entendí, vino acompañada una culpa que no fue fácil de cargar, porque nos enseñaron que dejar a alguien es abandono, que alejarse es debilidad, que una amistad de verdad resiste a todo. Pero nadie te cuenta que existen relaciones que resisten a costa tuya, que se mantienen vivas a tus expensas, que sobreviven porque tú renuncias a ti mismo para sostenerlas. Esa fue una de las lecciones más difíciles de mi vida, y todavía no había terminado de enseñarme todo lo que necesitaba, porque lo que estaba por suceder a continuación jamás podría haberlo imaginado. El hombre que aprendió a vivir. Lo que no esperaba descubrir en aquel año de 1987 era que Carlos, el amigo que yo había conservado durante décadas, el hombre al que había defendido cuando otros lo criticaban, guardaba un secreto que lo cambiaría todo entre nosotros. Y no era un secreto cualquiera, era un secreto que concernía a mi propia familia. Fue mi hija menor, Concepción, quien me lo contó. Había llegado a casa con una expresión que nunca le había visto en la cara, una mezcla de duda y determinación, como quien carga una piedra y sabe que necesita soltarla en algún lugar, pero teme el ruido que hará. Nos sentamos en el patio, con el calor de Guadalajara pesando sobre la tarde, y me dijo que había hablado con Carlos en una fiesta familiar, que él había bebido más de la cuenta, y que, entre una cosa y otra, había revelado que durante años había contado secretos de nuestra familia a terceros. Pequeños detalles, situaciones que solo alguien de adentro podría saber, historias que yo le había compartido en momentos de vulnerabilidad, confiando en una amistad verdadera. Si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos.
Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Mi primer impulso fue no creerle. Ese es siempre el primer impulso cuando la realidad choca de frente con lo que hemos construido en la cabeza durante años. Pero Concepción tenía detalles que no dejaban lugar a dudas. Y entonces llegó esa sensación que no tiene un nombre exacto. No es coraje, no es tristeza, es algo a medio camino, una especie de tierra arrasada por dentro. Pasé 3 días sin dormir bien, no solo por el rencor, sino porque me vi obligado a reevaluarlo todo. Cada plática, cada momento de debilidad que había compartido, cada vez que había elegido confiar. Y me pregunté, con una honestidad que dolió, qué había ignorado a lo largo de todos esos años, qué señales había preferido no ver porque ver significaba actuar, y actuar significaba perder algo que yo creía necesitar. Fue en ese momento que entendí de verdad la diferencia entre la lealtad y la complicidad con el propio sufrimiento. Confronté a Carlos. Fue una conversación difícil, sin gritos, pero cargada de peso. No lo negó todo, pero tampoco lo asumió con la entereza que la situación exigía. Y ahí, mirándolo, me di cuenta de que esa amistad no había llegado a su fin ese día, sino hacía mucho tiempo. Lo que había terminado ese día era solo mi insistencia en fingir que todavía existía. Me alejé, y ocurrió algo curioso. Sentí un alivio que no esperaba, como si un ruido constante que había aprendido a ignorar se hubiera detenido de golpe, como si el silencio que vino después de esa separación fuera, por primera vez en mucho tiempo, un silencio que descansaba. Pero la vida no me dio tregua por mucho tiempo. Justo después vino lo que tanto había temido con Antonio. A mi hijo le diagnosticaron una enfermedad grave en los riñones, avanzada, seria, de esas que el doctor te dice con esa voz pausada y pesada que nunca quieres oír. Había ignorado su cuerpo durante tanto tiempo que cuando la situación se volvió imposible de ocultar, ya se había complicado demasiado. Estuve a su lado en cada consulta, en cada procedimiento, le sostuve la mano cuando tuvo miedo y aprendí junto con él una lección que ninguno de los dos había entendido antes. El cuerpo no es nuestro adversario. Intenta avisarnos. El problema es que nos enseñaron a seguir adelante, a aguantar, a no quejarnos, y esa cultura del esfuerzo sin límites puede ser muy bonita en el papel, pero dentro de un hospital no salva a nadie. Antonio pasó por un tratamiento largo y difícil. Hubo momentos en los que dudé, en los que el miedo se apoderaba de mí de tal forma que tenía que salir del cuarto para que no me viera así. Pero él era fuerte, de esa manera en que no sabemos que somos fuertes hasta que no nos queda de otra. Y con el tiempo, con cuidados, escuchando y con los médicos correctos, fue encontrando el camino de regreso a sí mismo. Aquello me transformó de una manera que las palabras apenas pueden describir. María ya nos había dejado hacía algunos años cuando todo esto sucedió. Se fue tranquilamente, mientras dormía, como siempre dijo que quería irse. Y me vi, por primera vez en décadas, completamente solo. No de una mala manera, al menos no al principio, sino con esa soledad que te pone a prueba, que te pregunta quién eres cuando ya no hay nadie a tu alrededor para definirte. Empecé a comprar cosas que no necesitaba. Ropa nueva, electrodomésticos que se quedaban en la caja, chácharas que llenaban la casa pero no llenaban nada más. Hasta que un día Concepción me miró y dijo, «Papá, estás comprando afuera lo que te falta adentro». Tenía razón. Y supe que tenía razón porque me dolió de esa forma en que la verdad siempre duele. Dejé las compras. Empecé a enseñar. En la colonia donde vivía, había niños que llegaban a la adolescencia sin saber leer bien. Empecé a ofrecer mi tiempo en una escuelita comunitaria de la colonia Oblatos, aquí en Guadalajara. Iba 3 veces por semana, me sentaba con esos niños y poco a poco, desde el principio, letra por letra. Y sucedió algo que no esperaba. Ellos me curaron a mí, con la atención que me daban, con el brillo en sus ojos cuando algo cobraba sentido, con la alegría ruidosa de quien aprende y se da cuenta de que aprender es una forma de libertad.
Aquello me dio un propósito que ninguna compra jamás podría haberme dado. Y entonces llegó la última gran lección, la que llegó más tarde, pero la que más hondo caló. Cuando tenía 70 años, un amigo querido, un hombre que siempre decía que iba a viajar por todo México, que iba a aprender a tocar la vihuela, que algún día haría ese retiro espiritual que tanto anhelaba, fue víctima de una enfermedad repentina que lo obligó a quedarse quieto por un tiempo muy largo. Los viajes no ocurrieron. La vihuela nunca fue comprada. El retiro se quedó en un plan. Fui a visitarlo varias veces durante ese periodo y en una de esas visitas me miró y dijo, José, no dejes para mañana lo que puede ser hoy, no porque la vida sea corta, sino porque el mañana es una ilusión que usamos para protegernos del presente. Ese mismo mes reservé un viaje a la Huasteca Potosina. Fui solo, con 70 años, una maleta pequeña y el corazón abierto, y fue una de las experiencias más hermosas que he vivido. Desde entonces, nunca más dejé que el miedo al después me robara el ahora. Hoy, con 98 años, miro mi vida y no veo perfección. Veo un camino largo, lleno de curvas que no vi venir, de tropiezos que me enseñaron más que cualquier acierto. Veo a un hombre que tardó en aprender a hablar, en aprender a escuchar a su propio cuerpo, en entender qué relaciones lo nutrían y cuáles lo vaciaban. Un hombre que perdió el tiempo comprando cosas que no necesitaba y ganó el mejor de los tiempos enseñando a los niños a leer. Si pudiera volver atrás y decirme una sola cosa, sería esta. Vive ahora, cuídate ahora, di lo que tienes que decir ahora, aleja lo que te agota ahora. No esperes a tener certeza, no esperes el momento perfecto, no esperes a que la vida te dé permiso. Porque la vida no pide permiso para pasar,